Segunda carta a los Corintios, capítulo 6, versículo 1. Leemos con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Así pues, nosotros, como colaboradores suyos, os exhortamos también a que no recibáis en vano la gracia de Dios. Acá el apóstol Pablo menciona algo muy importante. No le dice a la iglesia en Corinto que no reciban la gracia, sino que dicen no la reciban en vano. ¿Qué quiere decir que no la reciban en vano? En la versión de la traducción lenguaje actual nos da un mensaje aún más claro de lo que nos dice este versículo. Dice, nosotros trabajamos para Dios, por eso les rogamos que no menosprecien el amor que Dios les ha mostrado. La Nueva Traducción Viviente dice, les suplicamos que no reciban este maravilloso regalo de la bondad de Dios y luego no le den importancia. Entonces acá tenemos una idea más clara de qué es no recibirlo en vano. Él no les dice no reciban la gracia de Dios, porque todos hemos recibido de la gracia de Dios. Por algo se llama gracia. Es algo que inmerecidamente nosotros tenemos por causa del sacrificio de Cristo en la cruz. Él extendió esa gracia a todas las naciones, de tal manera que todo aquel que se acerque a la presencia de Dios puede encontrar en Cristo esa redención. Por ello el título nos dice el ministerio de la reconciliación, porque versículos anteriores nos menciona que fue Cristo quien vino a reconciliar al mundo con Dios. ¿Y qué es reconciliar? Reconciliar es volver a establecer la amistad, la armonía o la concordia entre personas que estaban desunidas o enfrentadas. Y esto fue lo que pasó entre el ser humano y Dios, porque vemos que Dios en el inicio de creación, Él formó al ser humano, dice, con una identidad completamente clara, conforme a su imagen y conforme a su semejanza, varón y hembra los creó. Él les dio una identidad clara, donde no había ninguna idea opuesta a lo que él había establecido. Pero luego sabemos que entra la duda a través de las palabras que dijo la serpiente. Y luego viene el acto de desobediencia, poner la palabra, en este caso de la serpiente, la palabra de otro, por sobre la palabra de Dios. Entonces viene la desobediencia y ambos comen del fruto y son confrontados por Dios. Y lejos de buscar su perdón, cada uno empieza a justificarse. El hombre culpa a la mujer culpa a la serpiente, pero ninguno reconoce lo que hizo, ninguno viene y reconoce su propio pecado y su propia desobediencia. Lo que dicen es, tuve miedo y me escondí. El miedo me hizo apartarme y cada vez más el ser humano se iba alejando de Dios por causa del temor, por causa de la desobediencia, por causa del pecado, por causa de su misma rebelión. Y cada vez había una brecha que se hacía más grande, pero Cristo vino a cerrar esa brecha. ¿Por qué? Porque Él vino a establecer una relación de cercanía con Dios y con los hombres. Entonces Él vino a hacer ese pacto, ese sacrificio perfecto para nuestra salvación. Él vino y nos compró con su sangre, así como antes eran compradas aquellas personas que por alguna deuda o por algún motivo eran tomados como esclavos, pero venía un pariente, alguien a redimir sus vidas y pagaba un precio por su libertad. Así vino Cristo también a redimirnos, a pagar el precio por nuestra libertad. Y ese precio fue de sangre, ese precio fue tan alto que ninguno lo podía pagar y Él lo cubrió con su propia vida. Entonces Él vino y estableció ese momento de reconciliación donde nos devolvió a nuestra libertad para que tengamos nuevamente entrada a nuestro lugar de origen, cerca del Padre. Y ese fue el regalo que todos recibimos, tanto las personas que estaban en ese tiempo, que eran contemporáneas al sacrificio de Cristo, como nosotros, como las generaciones que en el nombre de Dios podrán venir en el futuro. Entonces Él vino y nos dio ese regalo.
y tenemos la dicha de poderlo recibir. Pero nos dice acá, no lo tengan en poco, no lo tomen en vano, no lo menosprecien, no lo reciban con gozo y alegría y después al momento de una prueba, de una dificultad, de algún problema, vengan y lo menosprecien. No tomen en cuenta dejar ese sacrificio como si solo, sí, Cristo me salvó y ya soy salvo y ahí quedó olvidado. Tengan en cuenta el precio de ese regalo que ustedes recibieron. Tengan en cuenta lo que están viviendo justo ahora. Él menciona en los versículos anteriores cómo Él nos dio esa oportunidad de ser nuevamente cercanos a nuestro Creador, a nuestro Padre, no por obras para que nadie se gloríe. Y nos dice de modo, en el versículo 17 del capítulo 5, versículo 17, nos dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y acá, en el versículo 18 nos dice, y esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Entonces acá vemos muy bien por qué el apóstol menciona, no tomen en vano ese regalo, porque ya hemos sido redimidos, hemos tenido por la gracia de Cristo esa libertad. Pero ¿qué hacemos con esa libertad? ¿Qué es lo que hacemos cuando somos libres, cuando no hay problemas, cuando decimos al fin se solucionó el problema que estaba pasando, al fin he recibido la sanidad de Dios, al fin he encontrado la respuesta que buscaba? ¿Qué hacemos después de? Porque cuando venimos delante de Cristo, dice, morimos juntamente con Él. Y Él nos resucita a una nueva manera de vivir, a un nuevo pensamiento, a una nueva mentalidad, porque somos muertos al pecado, así como Él entregó su vida, pero fue resucitado en gloria y descendió en gloria y fue en gloria hacia el Padre, ascendió en gloria. Entonces nos damos cuenta que nosotros somos llamados a no tener en poco ese sacrificio, porque ese sacrificio no es algo que solo Cristo hizo una vez en el pasado, sino que es algo que sigue haciendo cada vez en nuestras vidas. Él se sacrificó una vez y para siempre, sí, pero el impacto de ese sacrificio sigue obrando hasta el día de hoy y obra, o se supone que tiene que obrar en nuestras vidas. ¿Y cómo demostramos nosotros que valoramos ese sacrificio en nuestra manera de vivir, en nuestra manera de actuar? Si nosotros no nos hemos despojado de esa manera antigua de vivir, si nosotros seguimos presos en nuestros delitos y pecados, entonces es como que Cristo vino, nos quitó las cadenas, pero nosotros nos acostumbramos tanto a llevarlas que vamos y las recogemos y nos las volvemos a poner. Suena bastante ilógico, suena algo que nadie en su sano juicio haría. ¿Quién estando libre va a anhelar estar preso nuevamente? Pero nos damos cuenta que el pueblo de Israel lo hacía y en su mentalidad volvía a Egipto y decía, mejor no sería volver en Egipto, mejor no sería morir en Egipto, mejor sería ser esclavos en Egipto. Y constantemente ellos repetían esos periodos de esclavitud. Y es algo que aunque nosotros no nos demos cuenta, solemos hacer, porque nuestra mente tiende a repetir conductas y patrones que antes hacíamos. Nuestra mente tiende a divagar y es una lucha constante que tenemos en nuestra mente, porque nuestra manera de vivir se amolda a las conductas, valga la redundancia, del mundo. Y parece que vivimos exactamente igual a como viven las demás personas. Entonces es algo que no debemos hacer. Hemos sido llamados a aceptar este sacrificio. ¿Por qué? Porque es para salvación nuestra. Cada uno es libre de aceptar si lo recibe o no. Pero si ya lo hemos recibido, entonces se nos exhorta a no dar marcha atrás, a continuar perseverando, a continuar cada día llevando con nosotros ese ministerio de la reconciliación, llevando con nosotros ese sacrificio vivo en cada día de nuestras vidas,
muriendo cada día a nuestra manera de vivir. No quiere decir que mutilemos nuestra vida, quiere decir que cada vez más nos acerquemos a Dios de tal manera que cada vez más nos alejemos al patrón y modelo de comportamiento y de pensamiento de este mundo. ¿Por qué? Porque dice las cosas viejas pasaron. Somos nueva criatura y alguien que nace de nuevo, podemos darnos cuenta con los niños, cuando un niño nace, vuelve a aprender. Nos damos cuenta cuando un niño nace, empieza a aprender lo que papá y mamá le enseñan. Y esto es lo que debe suceder con el pueblo de Dios. Si hemos nacido de nuevo, entonces entramos en un proceso en el cual tenemos un nuevo aprendizaje, pero también vamos a tener un desaprendizaje, dejando atrás los modelos de comportamiento y conducta que antes creíamos que eran correctos, que antes creíamos que iban a ser para bien en nuestra vida, pero nos dimos cuenta que no. Entonces, acá hay cosas que dejamos y cosas ahora que tomamos delante de Dios. Y nos dice, nosotros como colaboradores suyos os exhortamos, les animamos, les recomendamos, reciban la gracia de Dios, pero no la reciban en vano. No piensen que es un regalo que cualquiera les podría dar y tampoco piensen que es un regalo que va a estar toda la vida. Lastimosamente es así. Muchos lamentablemente esperan el tiempo como si el tiempo nos perteneciera y ninguno sabe el día ni la hora en la que vendrá el Hijo de Dios nuevamente. Sabemos que Él ha prometido volver. Dice, yo voy a morar con el Padre y en la casa de mi Padre dice muchas moradas hay y yo voy a preparar morada para ustedes. Pero si nosotros vivimos pensando en vivir en este mundo de la manera en que nos conviene, de la manera en que aparentemente nos conviene, de la manera en que nos parece correcto, aunque es todo lo contrario a la voluntad de Dios, si nosotros vivimos como nosotros queremos, tal como lo hacía el pueblo de Israel en el tiempo de los jueces, donde nos dice cada quien hacía lo que mejor le parecía, sin considerar qué es lo que Dios desea de nosotros o cómo Dios recomienda que vivamos, porque Él es quien desea lo mejor para nosotros, es Él quien dice tiene planes y pensamientos de bien para nuestra vida, no de mal, que muchas veces son contrarios a los que nosotros tenemos y no nos damos cuenta de la magnitud del impacto que tiene hasta que vemos las consecuencias de nuestros actos. Entonces es Cristo quien nos enseña un modelo a seguir, que es el modelo que Él estableció, donde Él vino y murió por causa del pecado, pero nosotros ahora vivimos por causa de ese sacrificio. Entonces no lo menospreciamos, no lo tenemos en poco o no debemos tenerlo en poco. No debemos despreciar esa presencia y de pensar, mañana voy a reconciliar con Dios, mañana voy a volver a la iglesia, mañana voy a volver a servirle, mañana sí lo voy a hacer, o pensar de aquí a unos 20 años, ya cuando sea viejito voy a volver a servir a Dios, porque no sabemos, no somos dueños de nuestro propio tiempo y no somos quienes controlamos lo que sucede a nuestro alrededor. Puede sorprendernos en algún momento la venida de Dios, como dice, ¿verdad? Que será en un momento como un abrir y cerrar de ojos, como un parpadeo. Nosotros no sabemos en qué momento. Lo que sabemos es que sucederá porque es lo que Dios ha dicho que pasará. Y entonces confiamos en esa palabra porque sabemos que Dios no es hombre para mentir, no es un ser humano que miente y engaña. Su palabra siempre se ha cumplido y su palabra es verdad. Y porque confiamos en esa palabra es que le esperamos, es que nos preparamos para su venida. Y por eso continúa en el capítulo 6, versículo 2, dice, porque en tiempo aceptable te he oído y en día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación. Entonces, no está diciendo mañana será el día en que serás salvo, mañana será el día en el que puedes ser salvo. De aquí a unos 20, 30 años podrás encontrar la oportunidad para salvarte.
No hay un panorama idílico en el que tenemos que escuchar cantos angelicales para decir este es el momento en el que Dios me ha llamado a ser transformado, a convertirme a Él, porque este es el momento que tenemos ahora. Solo el presente es el momento más seguro que nosotros tenemos, porque el pasado no lo podemos cambiar, por más que anhelemos viajar al pasado y corregir algo que hicimos o evitar decir algo que dijimos o evitar hacer alguna acción, no podemos borrar el pasado, no podemos saber qué es lo que pasará mañana, por más previsivos que podamos ser, por más estadísticas que podamos dominar, el futuro resulta incierto. Pero lo que sí sabemos es lo que haremos en este momento. Lo que sí podemos controlar es el momento que tenemos, el momento que estamos viviendo justo ahora. Y es ese momento el que nos pertenece, es ese momento el que Dios nos ha dado para poder oír su palabra. Es el momento que Dios nos ha dado para poder acercarnos a Él. Este es el tiempo aceptable y este es el día de salvación. Pero depende de nosotros seguir la exhortación que el apóstol hacía a la iglesia de no recibir en vano la gracia, de tomarla como un sacrificio verdadero, de tomarla como un tesoro valioso que Él nos ha dado, o tener ese sacrificio un poco e ignorarlo y vivir como todos los demás viven. Esas son las decisiones que nosotros podemos tomar, pero debemos tomar en cuenta que la palabra de Dios siempre ha buscado acercarnos a Él, pero somos nosotros los que muchas veces no escuchamos. Y aquí nos dice, en tiempo aceptable te he oído, y así como Dios nos ha escuchado en momentos de prueba, en momentos de adversidad, recordemos que cuando buscamos de Dios estamos en una relación con Él, y en una relación hay correspondencia. Quiere decir que así como Dios nos escucha, nosotros también tenemos que estar prestos a escuchar, porque así como Dios está atento a nuestras oraciones, nosotros también tenemos que estar atentos a su palabra, atentos a lo que Él nos quiere hablar, atentos a lo que Él quiere decir a su pueblo. Porque no solamente es nuestro Dios para suplir nuestras necesidades, es nuestro Dios también para recibir la gloria, honra y honor que como Dios merece. Y nosotros a través de nuestras vidas, de nuestro diario vivir, es que podemos glorificarle o que podamos traer al contrario tristeza y dolor a su corazón. Vemos en los pasajes del Antiguo Testamento como por ejemplo en el tiempo de Noé a Dios le dolió tanto en su corazón y dice, y le pesó hacer al ser humano por causa de la multitud de sus maldades. Podemos ver cómo nosotros podemos traer gozo y alegría al corazón de Dios, así como podemos traer tristeza y dolor por causa de nuestra manera de vivir, porque Él nos ama, es como un padre, y un padre nunca se va a alegrar de la desdicha de los hijos, un padre nunca se va a alegrar de ver a su hijo en desobediencia, de ver a su hijo morir por causa de sus propias rebeliones, por causa de sus propias consecuencias, pero lo respeta y deja que libremente viva como eligió vivir. Y es por eso que el apóstol no exige, vivan de esta manera porque Cristo murió por ustedes y por eso tienen que vivir así. Él dice, los exhorto, les recomiendo, les aconsejo, porque es consciente de que el ministerio se llama de la reconciliación y nadie se puede reconciliar si no es consciente que hay un enfrentamiento. Nadie se puede reconciliar si no se da cuenta de que sus pensamientos, sus conductas, su modo de actuar va en contra del pensamiento de la otra parte. Y eso es lo que sucede muchas veces. Algunos no son conscientes de lo que están haciendo o a veces son conscientes de que su manera de vivir es contraria a la voluntad de Dios, pero no quieren reconciliarse con Dios porque se sienten a su manera de pensar cómodos viviendo tal y como viven. Entonces el apóstol dice, los aconsejo, los exhorto, ustedes pueden vivir como bien les plazca, pero sepamos y seamos conscientes de que este es el momento que Dios nos ha dado. Este es el momento que todos estamos teniendo y nadie podrá decir, yo no recibí un momento, no tuve una oportunidad,
para recibir de la presencia de Dios, porque a cada cual se nos ha extendido esta oportunidad, a cada cual se nos ha extendido este momento, este preciso momento para poder decidir si reconciliamos con Dios o no, para poder decidir si aceptamos ese sacrificio que Cristo hizo en la cruz, o si lo tenemos en poco, o si lo aceptamos una vez y luego lo dejamos como si no valiera nada. Depende de nosotros volver a la casa del Padre como lo hizo el Hijo pródigo, aún despojados, aún con dolor, aún con amargura, aún con todo lo que podamos venir, pero dejándolo todo por anhelar nuevamente estar en la casa del Padre, para ser restaurados en Él, aún como siervos, pero buscar de la presencia del Padre o permanecer lejos de Él. Pero sepamos que solamente un camino nos acerca a Dios, y Jesucristo es el camino, y Jesucristo es la puerta que nos acerca a la presencia de Dios. Fuera de Él no hay nadie más que nos pueda salvar, no hay nadie más que nos pueda reconciliar con Dios. Y este es el momento que Él nos ha podido dar para poder estar cerca de su presencia. Pero depende de cada uno de nosotros el poder aceptarlo o no. Depende de nosotros saber qué es lo que vamos a hacer justo ahora, justo en este momento. Y como el apóstol aconseja, nosotros también exhortamos a que elijamos la vida, a que elijamos servir al Señor, a que tomemos en cuenta el sacrificio que Él hizo en nosotros, pero no solamente como una historia, sino como algo que sigue viviendo hasta el día de hoy y de lo cual nosotros testificamos, muriendo cada día a nuestra manera de vivir. Algo de lo cual testificamos que aunque fallamos, aunque nos seguimos equivocando muchas veces, seguimos persistiendo en buscar de Dios, porque a Él le anhelamos, porque a Él le pertenecemos, porque queremos morar con Él, queremos pertenecerle a Él para siempre y queremos aceptar este tiempo para buscar de Él, para estar cada vez más cerca, porque su gracia no es en vano, porque su gracia es lo más valioso que hemos podido recibir, y por eso le damos gloria y honra, y por eso hay gratitud en nuestro corazón por toda la gracia y la misericordia que hasta el día de hoy Él ha extendido para cada uno de nosotros. Por eso le servimos, por eso le amamos, por eso, siendo libres, tal como menciona el apóstol, nos hemos hecho esta vez siervos, pero ahora por amor. Cuando una persona era redimida, alguien que había vivido en esclavitud era redimido, pero consideraba permanecer sirviendo en esa casa, aún siendo ya libre, porque había aprendido a respetar a su amo, porque era tratado con respeto también, era tratado no como un siervo o un esclavo que era maltratado, sino que tenía una estima dentro de esa casa. Entonces el siervo decidía quedarse y seguir sirviendo. ¿Por qué? Porque amaba a su Señor, porque amaba estar en esa casa, porque era el lugar donde Él quería estar. Y el apóstol dice: yo siendo libre me he hecho esclavo por amor, me he hecho esclavo de Cristo, no porque Cristo lo tuviera de forma obligada ahí, sino porque Él había decidido responder al llamado de Dios a través de la revelación de Cristo y servirle en cada uno de sus días hasta el fin. Y Él, siendo libre, se sujetó cada vez más a la voluntad de Dios. Y nosotros, siendo libres, pudiendo decidir qué hacer y qué no hacer con nuestras vidas, decidimos justamente eso. Decidimos justamente valorar el sacrificio que Dios hizo por nosotros, enviando a su Hijo en la cruz del Calvario. Y tomamos ese sacrificio, y por ese sacrificio nosotros vivimos. Y por ese precio de sangre nosotros tenemos ahora entrada a la presencia de Dios. Y es por esa razón que nosotros vemos en Cristo un modelo a seguir. Y es por esa razón que cada vez anhelamos más servirle y buscar de su presencia. Porque valoramos la gracia que hemos recibido de Él. Una gracia inmerecida, sí, pero que merece en nosotros toda la gratitud que pueda haber.
Y es por eso que cada día nos acercamos a su presencia. Y como al apóstol le exhortamos a acercarnos a Dios y a buscar de su presencia un versículo a la vez.